lo primero que vamos a hacer es construir, bueno, no construir, pero detectar y diseñar cuál es tu cliente ideal, ¿no? ¿Quién es esa persona que debería comprarte sí o sí, a la que te dirige, a la que te vas a dirigir en todos tus textos y a la que le vas a vender tus productos o servicios, ¿vale? Ese es el cliente ideal. Porque lo más importante en los negocios en general y en toda la venta de productos y servicios no eres tú, tampoco son los productos o servicios que venden, sino la persona a la que se los vende. El centro de todos los negocios deben ser las personas o los clientes. No te debes centrar en crear un producto y luego busco los clientes que lo quieran comprar, sino busco, como te he dicho antes, un problema dentro de una audiencia y yo les doy la solución con un producto o un servicio, ¿vale? Entonces es muy importante siempre poner en el centro de tu negocio y en el centro de tus textos al cliente y luego a partir de ahí hacerlo todo, ¿vale? A la hora de buscar toda la información de tu cliente ideal, es importante no quedarse solo en los datos demográficos, ¿no? Lo típico, que también es importante, la edad, sexo, etcétera, ¿no? Porque eso te da un perfil muy impersonal, ¿no? Si yo te digo, es una persona de 35 años que vive en Madrid y gana 1.500 euros al mes. Eso no nos sirve de mucho. O sea, que ¿cuántas personas habrá que ganan esto, que viven en Madrid, que tienen esa edad? Muchísimas. Entonces eso no me sirve de nada. Tenemos que profundizar más en cómo piensa esa persona, qué es lo que dice, qué es lo que nos dice, cuáles son sus retos, objetivos, problemas, etcétera, ¿no? Lo que veremos en las 9 preguntas que te ayudarán a construir tu cliente ideal, ¿vale? Y luego, no le vendes a todo el mundo. Esto es muy importante. Hay gente que le preguntas, no, ¿quién es tu público ideal? Todo el mundo. ¿Cómo le vas a vender a todo el mundo? O sea, ¿le vendes a una persona de 82 años y también le vendes a un chaval de 20 años? Pues no, pues nada, ¿sabes? Yo creo que nadie le vende a todo el mundo, ni siquiera los supermercados grandes y masivos le venden a todo el mundo. Estoy seguro que Lidl, por ejemplo, tiene un público ideal muy diferente a Carrefour y muy diferente a Mercadona, ¿vale? Es un público muy diferente. Aunque tú compres en todos los sitios, seguro que compras unas cosas en uno y otras cosas en otro. Aunque en este caso, por cercanía y demás, hay diferencias, ¿no? Pero no le podemos hablar a todo el mundo. Hay que hablarle a una persona que represente a tu público ideal. Porque con eso conseguimos una cosa que a mí me pasa muchas veces y que me dicen mucho, que es, parece que esto está escrito para mí. Si alguien te dice eso, es que vas por el buen camino. Es decir, que alguien lo lea tu texto y diga, madre mía, parece que me estabas hablando a mí, directamente a mí. Eso es porque hay un buen trabajo del público ideal, ¿no? De ese cliente ideal. Si no haces esto, si le escribes a todo el mundo, nadie se va a identificar porque le está escribiendo a una masa impersonal, ¿no? Entonces yo te recomiendo hasta ponerle nombre a tu cliente ideal, poner una foto y que tú lo veas y sea como tu amigo, ¿no? Si se llama Miguel, pues se llama Miguel, si se llama María, se llama María. Y también es importante que si tienes diferentes públicos a los que te diriges, puedes dirigirte a más de uno. Por ejemplo, yo me dirijo a personas que quieren dedicarse al copy, a personas que quieren hacer el copy para su web y aprenderlo, como tú, y a personas que quieren contratarlo, ¿no? Entonces, son públicos un poco diferentes y cada uno tiene pues diferentes respuestas a todas las preguntas que te voy a decir, diferentes retos, necesidades, etcétera, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, vender copy web, que es este curso, ¿no? No es lo mismo vender que es para que tú te hagas los textos de tu propia web o aprendas las bases del copy, que vender Adopta un Copywriter, que es para alguien que quiere dedicarse de lleno al copy y aprender copy como profesión. No son los mismos problemas, necesidades, situaciones, etcétera, ¿vale? Así que todo esto es lo importante antes de construir tu cliente ideal. Y ahora vamos a ver las 9 preguntas que debes hacerte para conocer bien a ese cliente, ¿no? La primera es la más sencilla, que es los datos demográficos, ¿no? Esa persona, ¿qué edad tiene? ¿Es un hombre o una mujer? ¿Dónde vive? Son 3 preguntas básicas para tú orientarte un poco, que también te ayudan, por ejemplo, a la hora de hacer publicidad. Si tú sabes que tu cliente ideal está en Madrid y Barcelona y ya está, pues haces publicidad en Madrid y Barcelona y ya está, y no te gastas el dinero en hacerla en Vigo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, muy básico, eso, saber edad, sexo y dónde vive tu cliente ideal. Puede ser un país también, ¿vale? No tiene que ser tan específico. Después, ¿cuál es la situación personal y profesional, segunda pregunta, de tu público? O sea, ¿qué trabajo tienen? ¿Tienen trabajo? ¿No lo tienen? ¿Dónde trabajan? ¿Cuánto ganan más o menos? ¿Qué tipo de trabajo tienen? ¿Qué situación personal tienen? ¿Están casados? ¿No están casados? ¿Tienen pareja? ¿No tienen pareja? ¿Están divorciados? ¿No están divorciados? ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? Todo esto ayuda mucho a la hora de escribir. No es lo mismo escribirle, por ejemplo, a una persona que tiene hijos que a una persona que no tiene hijos. Y esto te lo digo porque yo, por ejemplo, en Adopta un Copy, que si tú también has estado en este programa lo sabrás, le vendo a muchas personas que tienen hijos. Entonces, no es lo mismo hablarle a una persona que ya tiene una familia, que tiene, entre comillas, vamos a decirlo así, unas obligaciones con su familia, que a una persona que no las tiene, ¿vale? Es muy diferente. Entonces, importante saber todo esto, ¿vale? Tercera pregunta,
¿Qué hace en su día a día? Estaría bien que te imaginara, incluso Gary Halbert decía que iba a visitar a sus clientes, ¿no? Gary Halbert es un copy muy conocido. Iba directamente a las casas de sus clientes, los visitaba, antes se vendía por correo, ¿no? Por carta postal, entonces tenía las direcciones. Iba a su casa y pasaba un día con ellos para saber cómo era su día a día, qué es lo que hacían, qué tipo de información consumían, qué hacían por la mañana, qué hacían por las tardes, qué periódicos leían, qué programas de radio leían, hoy en día sería qué webs siguen, a qué referentes siguen, qué empresas les gustan, qué empresas no les gustan, qué hacen en su día a día, ¿no? Que son personas, por ejemplo, que leen más, que escuchan más, que ven más vídeos, qué tipo de contenido consumen, uno o el otro. Por ejemplo, si supieras que tu cliente es más de vídeo, probablemente en tu página de venta tendrías que poner un vídeo, ¿no? Es como decir, tener un cliente youtuber que quiere vender un curso y no poner un vídeo en la página de venta, es pegarte un tiro en un pie. O sea, a un youtuber que la gente ve sus vídeos, vas y en la página de venta no le pones un vídeo. Eso es un tiro en el pie, ¿vale? Entonces es importante saber qué hace en su día a día tu cliente ideal, ¿vale? Luego, cuarta pregunta, ¿cuáles son sus objetivos y sueños? Es importante saber qué quiere conseguir esa persona, porque es digamos que te va a comprar por eso. A ti no te va a comprar porque le apetezca comprar tu producto o servicio, sino porque tiene un objetivo o sueño y un problema que quiere resolver también, ¿no? Entonces, necesitas saber a dónde quiere llegar esa persona. ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Por qué la gente contrata los productos o servicios? Porque tiene unos sueños, tiene unos objetivos y tiene unos problemas, ¿no? Entonces necesitas saber cuáles son esos objetivos, cuáles son esos sueños y, por supuesto, cuáles son los problemas, que sería la pregunta siguiente. Esa sexta pregunta, que son qué retos o problemas tiene que superar esta persona. Digamos que tú tienes un sueño. Por ejemplo, el mundo de los negocios, ¿no? El típico sueño de yo quiero trabajar desde casa, sin horario y ser mi propio jefe. Súper trillado, ¿no? Entonces, ese es el sueño. ¿Y qué te impide llegar a ese sueño? ¿Qué retos tienes que superar? Pues no sé a qué dedicarme, no sé en qué soy bueno, no tengo ni idea de cómo emprender. Todo este tipo de problemas. La gente dice que eso no va a funcionar, nadie me apoya, un montón de retos o problemas que esa persona tiene que superar para conseguir su sueño, ¿no? Y que tú debes identificar para ponerlos en tu página de venta, en tus vídeos, publicidad, artículos, etcétera, ¿vale? Entonces, eso está muy conectado con la quinta pregunta, que es evidentemente qué le impide conseguir esos objetivos, ¿no? Esos sueños, digamos que tiene. ¿Cuál es su objetivo o sueño? ¿Qué retos tienes que superar todos los días que le impiden conseguirlo? Y después, ¿qué le impide por dentro y por fuera conseguir esos retos, esos sueños? Porque tienes que saberlo, tienes que saber qué problema, qué le impide a esa persona conseguir sus sueños o objetivos. Por ejemplo, ¿qué te impide a ti escribir los textos de tu web? Probablemente que no sabes cómo hacerlo, que te sientas delante y nunca tienes tiempo. Entonces, hay muchos problemas, ¿no? Hay muchos en que en tu día a día tienes que superar muchos retos. Eres el dueño de tu negocio, tienes que hacer las facturas, tienes que trabajar con los clientes, tienes que cerrar nuevos clientes, tienes que actualizar el blog, tienes que actualizar las redes sociales. Son retos que superas en tu día a día y, por lo tanto, al final tienes un montón de problemas. Como ves, estas preguntas están un poco mezcladas, conectadas, es decir, los retos, qué te impide conseguirlo y los objetivos o sueños, está todo muy conectado, ¿vale? Esas tres preguntas. Luego, la séptima pregunta es ¿qué frases o pensamientos se repite esta persona? Hay que buscar qué cosas dice tu público ideal, qué cosas dice ese cliente ideal que tiene, qué tipo de frases utiliza para luego utilizarlas tú también. Por ejemplo, cuando pides testimonio, muy importante hacerlos en vídeo, si puedes, hacerle una entrevista a esa persona y hablar con ella, ¿no? Y escuchar muy bien, y cuando escuchas algo que realmente merece la pena, lo apuntas. Porque a veces los títulos de las páginas, los títulos de los anuncios y de todo son frases robadas, ¿vale? Frases robadas. Hasta los mejores lo hacían así. David Ogilvy, uno de sus eslóganes más conocidos, fue robado de un técnico de Rolls Royce, ¿no? Que le dijo, el ruido más fuerte que escucharás en este coche es el del reloj. Entonces, eso lo utilizó como eslogan y vendió muchísimos coches gracias a este eslogan que le robó, entre comillas, las palabras de lo que sería no era su cliente ideal exactamente, ¿no? Pero digamos que lo robó de fuera. Tú tienes que utilizar esos testimonios e investigar también por fuera, veremos en el último vídeo de esta sección cómo hacerlo, para robar un poco todo lo que dice y piensa tu cliente ideal. Luego, la octava pregunta es ¿qué le da miedo o qué le preocupa? ¿Qué le despierta por la noche? Yo te diría, si tuvieras que pensar en esta octava pregunta,
Imagínate que estás en casa de ese cliente ideal, que eres ese cliente ideal y que te despiertas por la noche con una pesadilla, ¿no? Con algo que te da miedo, algo que te preocupa. ¿Qué es lo que no le deja dormir, ¿no? Tienes que saberlo porque eso te ayudará a ahondar en ese problema y comprender a esa persona, ¿no? Si tú sabes qué le preocupa o qué le da miedo, podrás comprenderla y eso utilizarlo al principio de tus páginas, de tus anuncios, etcétera, ¿no? Y la novena y última pregunta es ¿por qué crees que esa persona va a valorar tu producto o servicio? ¿Qué es lo que crees? Y no solo crees, ¿qué es lo que sabes que esa persona valora de tu producto o servicio porque lo has investigado, ¿no? Le has pedido testimonio, has hecho una encuesta, etcétera. Esto es muy importante. Por ejemplo, en nuestro caso, yo siempre pongo ejemplos que conozco porque es lo más fácil, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en Adopt un Copy, siempre pongo Adopt un Copy de ejemplo porque ahí hemos visto de todo, he hecho muchísimas llamadas y lo sé todo. Al final la gente valora mucho el soporte, no el contenido, nosotros damos mucho contenido, sino valoran el soporte, valora el hecho de tener un tutor, de tener gente detrás, de tener una comunidad, de que damos un montón de sesiones, de que los tutores son como amigos, de luego se van a tomar copa incluso cuando quedan, o sea, es muy exagerado. Entonces se valora mucho eso y yo lo potencio muchísimo a la hora de hacer la venta. A veces no hablo casi ni del contenido, sino hablo mucho del soporte porque es lo que valora la mayoría de gente y lo que más se valora en las encuestas internas del programa. Entonces, yo sé que por qué es lo que valoran de mi producto, esto, entonces yo lo potencio al máximo. Tú tienes que hacer lo mismo, ¿no? Tienes que conseguir exactamente lo mismo. Por ejemplo, en el e-commerce de un amigo mío, lo que más se valora es el trato que da esta persona, mi amigo, que es uno de los dueños de la tienda, cuando coge el teléfono y resuelve dudas. Él es como una máquina de resolver dudas y manda vídeos, decir, mira, es que no sé cómo funciona esta batidora. Y cuelga, graba un vídeo y se lo manda al cliente. Eso no tiene precio. A veces las personas le compran a él y no a otras tiendas por este tipo de cosas, porque saben que tienen un soporte prácticamente ilimitado y especial para ellos gracias a cómo trata esta persona a sus clientes, ¿no? Entonces, con todo esto, un montón de preguntas, deberías construir a tu cliente ideal. Deberías pegar una foto en la pared y alrededor responder todas estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es su perfil sociodemográfico? ¿Cuál es su situación personal y profesional? ¿Qué hace en su día a día? ¿Cuáles son sus objetivos y sueños? ¿Qué le impide conseguirlo? ¿Qué retos supera en su día a día? ¿Qué frases o pensamientos se repite? ¿Qué le da miedo o le preocupa? ¿Y por qué debería valorar o por qué valora tu producto o tu servicio? Con estas 9 preguntas tienes todo casi todo sobre tu cliente ideal y lo vas a conocer mejor de lo que conoces a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tus mejores amigos. Casi deberías conocerlos tanto como los conoces a ellos. Así que empieza a trabajar a tu cliente y construyamos juntos con todas estas preguntas a tu cliente ideal.